La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí en Consulta Pastoral. Comienza tu programa Consulta Pastoral. Y en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, podemos encontrar que la palabra del Señor dice: y Samuel creció, y Jehová estaba con él. Y lo más importante de este versículo dice: y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. El versículo 20 dice: y todo Israel conoció que Samuel era un fiel profeta. Y Jehová, dice en el versículo 21, volvió a manifestarse en Silo. Qué impresionante es cuando nosotros podemos entregarle nuestra vida a Dios en fidelidad, sin fallarle. Y aun cuando fallamos y flaqueamos porque somos humanos, está el pronto arrepentimiento para volvernos a Dios. Y si cambiásemos el contexto de este versículo y pusieras tu nombre en lugar del nombre de Samuel: y creció, y Jehová estaba con él, y no dejó que ninguna de tus palabras cayeran a tierra. Y toda tu familia y todos tus amigos y todos tus vecinos conocieron que Dios está contigo. Y Jehová volvió a manifestarse a través de la palabra que fluye de nuestras bocas. Esta misma palabra que se encuentra en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, puede cumplirse nuevamente hoy en nuestras vidas. Y yo sí creo que a través de la fidelidad de nuestra vida, dice la palabra de Dios, que Dios ama a los que le aman. Él honra a los que le honran. Y parte de esa honra de Dios para nuestras vidas es no dejar que nuestras declaraciones caigan a tierra sin haberse cumplido. Isaías capítulo 55 versículo 10 nos dice en el verso 10: porque como desciende del cielo la nieve, porque como desciende del cielo la lluvia, y no vuelve hacia arriba, sino que riega la tierra, la hace germinar, da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, dice Dios, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que yo la envié, dice Isaías 55:10. La palabra del Señor no puede regresar vacía cuando sale de nuestros labios. Dice la palabra de Dios: y yo pondré mi palabra en vuestros labios, y yo les diré qué hablar. Así que cuando nosotros hablamos en el nombre de Jesús, su Espíritu Santo está poniendo palabras en nuestros labios. Y qué importante es conocer este contexto y saber que cuando nosotros nos fundimos en uno solo con Dios y nosotros abrimos nuestra boca, Él no va a dejar que las declaraciones que hagamos con nuestra boca caigan a tierra sin haberse cumplido. Porque Dios lo dice claramente, que Él no permitirá que su palabra vuelva a Él sin antes haber causado el efecto que Él anhela. Y es que si nosotros pensamos bien las cosas, nos damos cuenta que cada ser humano
tiene un cerebro. Y dentro de cada cerebro existe una mente. Dentro de cada mente hay una actitud o un sistema de creencia. Y para cada sistema de creencia existe un moldeador. Y cada moldeador tiene su agenda. Voy a repetirlo para que lo entiendan. Dentro de cada ser humano existe un cerebro. Cada persona tiene un cerebro. Dentro de ese cerebro hay una mente, una forma de pensamiento, el pensamiento cognitivo de cada ser humano. Y esa mente tiene una actitud o un sistema de creencia. Para cada sistema de creencia ha existido un moldeador y cada moldeador ha tenido una agenda. En Lucas capítulo 8, versículo 18, la palabra nos habla que Jesús dijo: mirad pues cómo oís. Mirad pues cómo están escuchando. Mirad pues cómo están oyendo. También muchas veces la palabra de Dios nos advierte que hay personas que tienen oídos y no oyen. Pero también la palabra aquí nos está advirtiendo de algo. Mirad bien cómo oís. Así que Dios te está diciendo hoy: mira bien de la manera que escuchas mi palabra. ¿Por qué? Porque si oímos de la manera en que hemos sido nosotros moldeados, es porque se ha tenido una agenda que nos ha moldeado a nosotros para tener nuestras propias creencias, para tener una actitud en cuanto a lo que nosotros estamos escuchando. La manera en que escuchamos nosotros enmarca nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestro pensamiento, y va a tener un efecto o va a afectar nuestra actitud y nuestro sistema de creer. De la manera en que hemos sido criados, moldeados, tiene una relevante función en nuestra forma de pensar, en nuestro pensamiento cognitivo. Así que la fe no se trata de que nosotros tengamos a veces falta de fe, sino de cómo nosotros escuchamos. La fe trata de cómo nosotros escuchamos, de qué manera nosotros prestamos atención y cómo procesamos esa información en nuestro pensamiento cognitivo. Y de eso es lo que yo quiero hablarte en esta mañana. Muchos de nosotros no recibimos, no por falta de fe, sino por la manera en que hemos sido moldeados para procesar la información que encontramos en la palabra, para procesar la información de lo que estamos oyendo. Por eso dice, la fe viene por el oír, pero también la fe llega dependiendo de cómo nosotros escuchamos, dependiendo de cómo nosotros procesamos la información que estamos escuchando. Y es que yo quiero decirte algo. Para entender un poco mejor el contexto, debemos de saber que en este mundo hay 5 voluntades. Pero tú dirás, bueno, 5 voluntades, sí, hay 5 voluntades y yo quiero enseñarte esta mañana de qué trata esto. La primera voluntad es la voluntad de Dios. Lo que Dios diseñó para nosotros. En Jeremías capítulo 1, verso 5, Dios le dice a Jeremías: desde antes de formarte en el vientre de tu madre te conocí. Y Dios te está diciendo a ti esta mañana: antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí. Jeremías capítulo 29, verso 11 dice: mis pensamientos son de bien y no de mal,
Dios te está diciendo este día: los pensamientos que yo planifiqué para tu vida fueron de bien y no de mal. El que tenga oídos para oír, oiga lo que Dios está hablando a través del mensaje de este día. Mateo capítulo 26. Jesús dice: hágase tu voluntad y no mi voluntad. Hágase tu voluntad y no mi voluntad. No mi voluntad, sino la tuya. Fueron palabras de Jesús. Y también Jesús le dijo a sus discípulos: cuando oren, pídanle al Señor que se haga tu voluntad en la tierra como se hace tu voluntad en el cielo. Porque Dios tiene una voluntad para nosotros. Él nos conoció antes de que fuéramos formados en el vientre de nuestras madres. Y Dios tiene un diseño perfecto para tu vida. Que se haga tu voluntad en mi vida, Señor. No mi voluntad, tu voluntad, Señor. Tu perfecta voluntad. La segunda voluntad que existe en este mundo es la voluntad demoníaca. En 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esto nos dice que nosotros somos presa para las malas intenciones demoníacas que Satanás tiene para nosotros. Juan 10:10 nos dice: el ladrón vino para robar, para matar y para destruir. Lo que yo veo aquí en Juan 10:10 son tres intenciones malas, demoníacas, de Satanás para nuestra vida. Robar el plan divino de Dios, robar la voluntad de Dios en nuestras vidas, matar y destruir. Lo primero que hizo en la creación fue hacer que Adán y Eva murieran espiritualmente. Robar, matar y destruir. En Job capítulo 1 y en el capítulo 2 nos damos cuenta que Él usa las circunstancias para afectar nuestras vidas. El martes pasado hablábamos que las circunstancias golpean nuestro razonamiento, nuestra manera de pensar, nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas. Las circunstancias golpean nuestros sentidos golpean nuestro razonamiento, nuestra forma de procesar la información. La voluntad número 3 es la voluntad humana. Nosotros como seres humanos somos el resultado de las decisiones de nuestros padres. Incluso nos dieron nombre. Tu padre y tu madre te pusieron el nombre que ahora tienes. También ellos escogieron a qué escuela irías. Yo soy bilingüe porque mis padres escogieron darme educación bilingüe. Tengo conocimiento de la música porque ellos decidieron ponerme en una escuela donde pudiera aprender conocimiento de música. Entonces nos damos cuenta que nosotros somos el resultado de la voluntad humana. El gobierno, el Congreso de la República toma decisiones por todos los ciudadanos de cada país. Y esas decisiones que se toman en ese lugar afectan a toda una nación entera. La voluntad humana. Somos producto de la voluntad humana. Así que ya tenemos la voluntad de Dios, la voluntad demoníaca, la voluntad humana. La cuarta voluntad es nuestra voluntad. Dios te dio a ti libre albedrío, poder para decidir.
Y si te das cuenta en la creación, me encanta hablar de la creación porque tenemos que saber y conocer muy bien de dónde nosotros venimos, nuestro lugar de origen. Y si tú te das cuenta, la voluntad humana es poderosa en este mundo. Tu voluntad, nuestra voluntad, mi voluntad. Dios le dijo a Adán y a Eva, no coman de ese árbol, porque ciertamente morirán. Pero Eva decidió comer. La voluntad de Eva fue comer, aunque Dios ya lo había prohibido. Dios le dijo a Jonás, quiero que vayas a Nínive. Jonás dijo, no iré a Nínive, iré a Tarsis. Y luego nos damos cuenta cómo la necedad de Jonás lo llevó a que lo tiraran de un barco, y inmediatamente Dios manda una limusina a recogerlo y llevarlo a donde Dios quería que Jonás fuese. Muchas veces Dios se encarga de que, a pesar de que no querramos hacer su voluntad, las circunstancias de la vida nos van a ayudar a reconocer que si hubiésemos obedecido desde el principio, no hubiéramos tenido que pasar por todo lo que hemos tenido que pasar. No seamos como Jonás. Hagamos la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Pero de la voluntad que yo quiero hablarte en este día es la más poderosa de todas, estimado amigo, estimada amiga que me estás escuchando. Y esa es la voluntad corporativa. La palabra de Dios dice, si dos se ponen de acuerdo en algo en la tierra, será hecho en el cielo. Yo quiero que tú te pongas de acuerdo conmigo en esta mañana y que puedas decir y declarar en acuerdo conmigo, Dios no dejará que mis palabras caigan a tierra. Hay un poder sobrenatural en la fe que opera en acuerdo. Donde dos o tres estén en mi nombre, allí estaré yo. Génesis capítulo 11, verso 6, nos habla algo poderoso, que si tienes discernimiento y si tienes revelación, te puedes dar cuenta que hay un poder sobrenatural en la voluntad corporativa. Mira lo que dice Génesis capítulo 11, verso 6. Este pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado una obra y ahora nada los hará detenerse de lo que han pensado hacer. Estaba hablando de la torre que querían construir, que querían que llegase hasta el cielo. Pero mira cómo Dios se expresa de ese grupo de personas y dice, este pueblo es uno. Hay un poder sobrenatural en la unidad. Cuando hay un acuerdo, cuando hay un pensamiento en acuerdo, cuando te decides a ponerte en acuerdo con alguien, con dos, con tres, con cuatro personas. Si dos se ponen de acuerdo en la tierra, será hecho en el cielo. Yo declaro este día sobre tu vida que Dios no permitirá que tus palabras caigan a tierra sin tener cumplimiento. El martes pasado hicimos una declaración en acuerdo poderosa y dijimos que una grande lluvia vendría sobre tu negocio. Y yo quiero que hoy afirmes la declaración que hicimos el martes pasado.
Una grande lluvia viene sobre tu negocio. Decláralo, pero créelo. Estamos en acuerdo. Una grande lluvia sobre tu familia. Estamos declarando una palabra. Hay un poder cuando nos ponemos de acuerdo. Hoy yo me pongo en acuerdo contigo ahí donde estés, en tu casa, en tu carro, viendo a través de las redes sociales. Algo poderoso viene sobre tu vida. Y dice Génesis 11:6, este pueblo se ha unido y todos hablan el mismo lenguaje. Han comenzado una obra y nada hará detenerse a estas personas. La palabra del Señor dice que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Significa que no son las puertas del infierno las que están avanzando, sino que la iglesia está avanzando contra las puertas del infierno. Porque cuando una iglesia se pone en acuerdo, porque cuando una iglesia se une, porque cuando una iglesia tiene una misma meta, porque cuando una iglesia tiene un mismo pensamiento, un mismo sentir, unánimes, juntos, hay un poder sobrenatural. La palabra dice que en el día del Pentecostés estaban unánimes, juntos, en un mismo sentir, y la tierra tembló y algo poderoso descendió del cielo. Algo poderoso está descendiendo sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu empresa, porque en este día estamos en acuerdo de que nuestras palabras y nuestras declaraciones no caerán a tierra sin antes tener el cumplimiento de Dios para tu vida. Hay un diseño, hay una voluntad perfecta para tu vida y Dios te está diciendo, no tu voluntad sino la mía, dice el Señor. Es poderoso cuando tenemos revelación en la palabra y podemos darnos cuenta de lo que Dios tiene para nuestra vida. Quiero que en esta mañana una impartición divina, sobrenatural, venga a tu corazón y que puedas creer y declara conmigo, mis palabras no caerán a tierra sin antes tener cumplimiento. Cuando Dios creó su creación, dice que primero creó los cielos, porque los cielos están por encima de nosotros. Dios dijo, mis pensamientos son como el cielo que están más arriba de nosotros. También estableció los cielos como un punto de contacto, como un punto de enlace. Por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro punto de contacto, nuestro punto alto, Padre nuestro que estás en el cielo. Luego Dios creó la tierra. Y la tierra es nada más y nada menos que propiedad de Dios. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando Dios crea la tierra, la hace su propiedad, suya, porque era el lugar donde él iba a crear al hombre, a sus hijos, su familia misma. Pero lo curioso aquí es que antes de la tierra, antes de la fundación de la tierra, antes de la fundación del mundo, existía la palabra. En Juan 1:1 dice que en el principio era el evangelio, traduciéndolo al lenguaje actual. En el principio era el evangelio. El evangelio era la palabra. La palabra estaba con el Hijo. Y el Hijo era Dios. Y esa palabra se hizo carne en el momento en que Jesús vino a este mundo. Lo primero que sucede cuando Jesús llega a este mundo y se hace carne fue la declaración que Jesús hace acerca del reino de los cielos. Y dice, el reino de los cielos ha llegado.
En otras palabras, cuando Dios creó al mundo, Él creó un sistema. Y ese sistema fue violado por Satanás. Satanás vino y plantó un virus en el sistema que Dios había creado. Pero Dios tenía un botón para presionar, para resetear el sistema y acabar con ese virus que había sido implantado en el sistema que Dios había creado. Y ese botón de reseteo se llama Jesús. Cuando Jesús declara y dice, el reino de los cielos ha llegado, Jesús prácticamente estaba diciendo, llegó la hora de resetear el sistema y comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. Hoy es un buen día, amigo y amiga, para que tú puedas presionar ese botón de reseteo y que tu mente sea regenerada, que tu vida sea regenerada, que tu forma de pensar cambie. Porque si hay algo que debemos conocer es que cuando Adán fue creado, Adán no tenía la necesidad de la palabra como nosotros la tenemos hoy. Adán vivía debajo de la misma gloria de Dios. Adán no necesitaba Biblia. Adán no necesitaba ir a la iglesia. Adán no necesitaba pastores, apóstoles ni profetas, porque Adán vivía bajo el perfecto diseño, bajo la perfecta voluntad de Dios para el hombre. Pero el problema fue cuando Adán y Eva hicieron su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Inmediatamente el virus entró en el sistema y cambió las cosas, no como Dios las había planeado para el hombre, sino como el hombre escogió hacerlas, o como el hombre escogió vivir su estilo de vida. Lo interesante aquí es que cuando Jesús viene, trae su bendita unción y comenzamos a obrar por la unción y a través de la fe. Son cosas que Adán no necesitaba en aquel tiempo, pero esta generación de hoy necesita conocer de su unción y también necesita conocer de la fe. Jesús dijo, y el Espíritu está sobre mí y me ha ungido. Necesitamos la unción de Dios porque la unción pudre el yugo. La unción nos empodera y nos da poder y autoridad. Tú necesitas la unción del Espíritu Santo de Dios. Yo declaro que el Espíritu Santo de Dios desciende sobre tu vida en esta mañana y te unge y pudre el yugo en tu vida. El yugo de la incredulidad, el yugo de la duda. Y es más, ahora te dota de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Adán no necesitaba esas cosas. Adán no necesitaba unción ni necesitaba fe. Pero desde el momento en que ellos deciden hacer su voluntad, son expulsados del jardín del Edén. Y vemos cómo la ausencia de palabra trae una decadencia en el ser humano. Porque para activar la fe se necesita escucharla. La palabra dice, la fe viene por el oír. Y también depende de cómo escuchamos nosotros la palabra. Depende de cómo nosotros procesamos la información que está llegando a nuestros oídos. Dios quiere activar algo poderoso en ti este día, esta mañana. Pero todo depende de cómo estés procesando la información que Dios está haciendo llegar a tus oídos en este día. El hombre sufre una decadencia porque la fe tenía que activarse a través del oír. Pero
¿qué podía hablar Adán? Nada más que sus propias vivencias. Hubo una carencia de unción, hubo una carencia de fe, porque Adán tenía recuerdos, memorias, y las transmitía de generación a generación. Y es por eso que pasan miles de años, el hombre perdido, la humanidad perdida, hasta que se levanta Noé bajo la unción del Espíritu de Dios, obrando en fe, porque creyó que la palabra que se le había dado iba a tener cumplimiento, y comenzó a construir el arca, obrando en fe. Vemos cómo Noé obra bajo la unción, y también vemos cómo la fe estaba obrando en la vida de Noé. Nunca había llovido, pero él creyó la palabra que le fue dada a través del Espíritu. Entonces es importante que en este tiempo la unción de Dios venga a nuestra vida, pudra el yugo de incredulidad, y que podamos apretar ese botón de reseteo al sistema de este mundo. Juan anunció y dijo: el que viene después de mí quita el pecado del mundo, a través de la santa unción, a través de la fe que viene por el oír. Hay cosas sobrenaturales de Dios que están esperando que tú te actives. Hay cosas que están esperando para tu vida. Milagros, milagros económicos, milagros para enfermedades. Y yo quiero decirte, y yo lo veo cuando Jesús se le pierde a sus padres por 10 días, por 3 días, y se va al templo y está predicando y hablando del reino. Estaba en el templo a sus 12 años, y su madre llega y le dice: ¿dónde has estado? Te hemos estado buscando. Jesús dice: bueno, he estado en los negocios de mi padre. Pero viene su madre, lo toma y se lo lleva para Nazaret. Dice que Jesús fue bautizado a los 30 años exactamente. Significa que pasaron 18 años después del día que su madre lo toma y se lo lleva a Nazaret. En el primer año de ministerio de Jesús, Jesús vuelve al templo nuevamente, hablando de que él estaba haciendo los negocios del Padre nuevamente. Y ve a una mujer encorvada, que llevaba 18 años encorvada. Significa que desde que Jesús tenía 12 años hasta la edad de 30 años de Jesús, esa mujer había padecido y había sufrido por 18 años. Pero ese día llega Jesús y activa la unción que sana enfermedades, y sana a esa mujer y le dijo: enderézate. Y es aquella mujer que había andado encorvada, se enderezó. Dios te está diciendo hoy: no esperes tanto tiempo para que la unción pudra el yugo de la incredulidad, para que la unción active el don de fe y el don de sanidad en tu vida. No esperes tanto tiempo. Necesitamos unción, necesitamos fe, necesitamos creer lo que vamos a hablar. Y algo más importante, tienes que creer que Dios no va a dejar que ninguna de las palabras que tú declares con tu boca caigan a tierra sin antes tener el cumplimiento divino de Dios. Recuerda que antes que tú nacieses, Dios te conoció. Antes de que te formaras en el vientre de tu madre, yo te conocí, te dice Dios. Y mis pensamientos eran de bien y no de mal. Mis pensamientos eran de abundancia y no de ruina. Mis pensamientos eran de vida abundante para ti, te dice el Señor.
Es necesario que hoy oprimas ese botón de reseteo y que resetees tu sistema, que comiences a orar: hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Tu voluntad, Dios, y no mi voluntad, Dios. Es importante que podamos darnos cuenta de ese poder sobrenatural que hay para nosotros cuando comenzamos a obrar bajo la unción. Es que cuando un hombre de Dios ungido comienza a hablar la palabra de Dios, es como que si Jesús mismo estuviera hablando a nuestro corazón. Es como que si el cielo mismo descendiera por un instante y nos hiciera sentir que Dios está tan cerca de nosotros, y estremece todo nuestro ser, porque hay un hombre que está hablando bajo la unción del Espíritu de Dios. Dios está hablando hoy a tu corazón, pero Jesús te dice nuevamente, como lo dice en Lucas: mirad bien cómo oís. Ten cuidado, dice Jesús, en cómo procesas esta información. Pero lo importante de Dios es que la unción de Dios pudre el yugo. La unción de Dios pudre cualquier esquema. La unción de Dios puede podrir cualquier marco mental, cualquier creencia que te haya sido implantada, porque la fe está llegando a tu vida por la manera en que estás escuchando su palabra en este día. Yo quiero decirte algo. Yo quiero que ahí donde estés, con el conocimiento que has adquirido de su palabra en esta mañana, hagas una declaración importante. Quiero que te pongas de acuerdo conmigo, porque recuerda, nada puede detener cuando dos personas se ponen de acuerdo. Ten cuidado, Satanás, porque este día nos estamos poniendo de acuerdo. Y cuando nos ponemos de acuerdo, nada nos puede detener. Y cuando nos ponemos en acuerdo, todo lo que pidamos en esta tierra será hecho en el cielo. Gloria a Cristo Jesús. Yo quiero que puedas poner tu mano sobre tu cabeza y puedas comenzar a declarar, porque recuerda, ninguna palabra va a caer a tierra sin antes tener el cumplimiento. Como pasó en la vida de Samuel, hoy se cumplirá en tu vida en este día. Soy un hombre bendecido. Yo quiero que comiences a declarar, así si eres mujer, dilo: soy una mujer bendecida. Si eres hombre, soy un hombre bendecido. Declaro que en mis casas no hay ruina, sino prosperidad. Declaro vida abundante sobre mi vida y no muerte. En el nombre de Cristo Jesús, se va la ruina de mi vida y viene la bendición. Comienza a declarar con fe. Pon tu mano sobre tu cabeza. Recuerda como dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti a través de la imposición de manos. Imponte tus manos tú mismo y comienza a declarar. Y yo declaro que ninguna palabra de lo que tú estás declarando sobre tu vida caerá a tierra sin antes tener cumplimiento. En el nombre de Jesús. Algo poderoso viene. Algo sobrenatural ha llegado en este día para tu vida. Es importante que la unción del Espíritu de Dios se esté activando sobre tu vida en este día. Y el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido con poder para sanar. Declara que tus manos tienen poder para sanar, para libertar al cautivo. Comienza ya a declarar: ese poder sobrenatural va a correr en tu vida. Porque la palabra se hace carne en nosotros cuando nosotros creemos. Es necesario que activemos la unción a través de nuestra fe. La unción se activa cuando creemos, cuando no dudamos en nuestro corazón.
Y todo lo que pidieres al Padre, no dudando en vuestro corazón, dice el Señor, será hecho. Será hecho. Será hecho en el nombre de Jesús. Yo declaro que todas las palabras que tú estés declarando sobre tu vida no caerán a tierra. Van a tener cumplimiento. Por cuanto no dudaste en tu corazón, está siendo hecho en los cielos. Porque dos nos hemos puesto en acuerdo en la tierra hoy. Tú y yo en un acuerdo, declarando sobre nuestras vidas que algo sobrenatural se está activando. No sé tú, pero yo estoy sintiendo la misma presencia de Dios en este lugar. Hay algo poderoso que se está activando, un fuego de Dios que está ardiendo hasta en tus huesos. La fe está activando la unción de Dios sobre tu vida. Su espíritu está sobre ti en este día. Profetiza, declara que la palabra tendrá cumplimiento y Dios no permitirá que tus palabras caigan a tierra. En este día yo quiero orar por el cumplimiento de lo que Dios tenía predestinado para tu vida, su perfecta voluntad. Antes de que fueses formado en el vientre de tu madre, Dios te conocía y sus pensamientos eran de bien y no de mal para ti. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos aquellos que están escuchando en esta mañana. Oro por todos aquellos que me están viendo a través de la televisión, a través de las redes sociales, en Facebook, en toda Latinoamérica. Señor, algo poderoso se está activando. Porque dice que cuando nos unimos, cuando nos ponemos en un mismo sentir, algo poderoso se está activando, Señor. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra nosotros. Nosotros estamos golpeando las puertas del infierno. Las circunstancias caen. La enfermedad se va. La escasez se va en el nombre de Jesús. Fuera de nuestra vida, todo lo malo, toda circunstancia que Satanás había planificado para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro que todo el bien de Dios reposa sobre tu vida en este día. Recuerda que necesitas la unción de Dios en tu vida para obrar en el mundo sobrenatural. Recuerda que necesitas activar esa unción a través de tu fe. Recuerda que la fe viene por el oír, pero no solo por el oír, sino de cómo escuchamos la palabra de Dios. ¿Cómo procesamos esa información? Ninguna de tus declaraciones, ninguna de tus palabras caerá a tierra. En el nombre de Cristo Jesús, que esta palabra tenga cumplimiento en tu vida hoy. Gracias por estar con nosotros en este día. Gracias por acompañarnos. Espero que la palabra de Dios no caiga a tierra sin antes cumplirse en tu vida. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Nos vemos el próximo martes a través de Estéreo Fiel, a través de Canal 39 y a través de las redes sociales. Que Dios te bendiga. Será hasta el próximo martes. La palabra que llega a tiempo, que viene desde el cielo, está aquí. Este ha sido su programa, Consulta Pastoral.